Bienvenidos a este nuevo video de la serie Aprendiendo Arduino. Vamos a seguir viendo la referencia del lenguaje de Arduino desde la página oficial de Arduino. En el video anterior vimos las entradas y salidas digitales, así que nos toca ver las entradas y salidas analógicas. Como siempre, les voy a mostrar las páginas en inglés, yo se las voy a ir traduciendo. Primero que nada, vamos a ver la función analog read. La función analog read es la contraparte de digital read, ¿verdad? Digital read, ¿qué hacía? Leía un 0 o un 1 lógico de un pin digital. Bueno, analog read lo que va a hacer es también leer, pero un valor analógico de un pin analógico. Todas las placas Arduino que tienen microcontroladores ABR de Atmel tienen conversores análogo a digital de 10 bits. ¿Eso qué significa que sea de 10 bits? Bueno, que va a codificar, me va a dar un código, me va a dar un valor, un número, que va a estar entre 0 y 1023. Es decir, que va a dividir un rango de tensiones de entrada, que en general está entre 0 voltios y 5 volt para las placas que son de 5 volt, y entre 0 y 3,3 volt para las placas que son de 3,3 volt, cuya alimentación es 3,3 volt. A ese rango de valores me lo va a dividir en 1024 pedacitos, o sea, todos los pedacitos que van desde 0 hasta 1023. Cada uno de esos steps, o pasos, si quieren, va a medir en una placa que tenga alimentación de 5 volts. Si la dividimos por 1024, nos va a dar que la resolución, que es otra palabra clave acá, la resolución de ese conversor de 10 bits va a ser 0,0049 volts o 4,9 milivolts, ¿sí? Cada paso va a tener 4,9 milivolts. ¿Esto qué quiere decir? Que un cambio menor a 4,9 milivolts en esa tensión de entrada que yo estoy tratando de medir y de cuantizar y de convertirla en un número, no va a ser visto, ¿sí? Tiene que ser al menos de 4,9 milivolts cada cambio en la tensión para que yo pase de valor. Bueno, ¿qué pines se pueden usar? Bueno, eso depende mucho de qué placa estamos usando. Como ven, acá esta referencia tiene para cada placa, de las que ya conocemos, de las oficiales de Arduino, para cada placa, con qué voltaje opera, cuáles son los pines de entrada analógica que tiene. Por ejemplo, la 1, centrémonos acá, la 1 tiene 6 pines de entrada analógica. Voy a poder leer 6 tensiones analógicas de distintas fuentes. La máxima de resolución son 10 bits. Casi todas tienen 10 bits. Hay un par de placas, por ejemplo, como ven acá, la 0, la DUE y toda la familia MKR, que es la familia que tiene conectividad Wi-Fi, que tienen 12 bits de resolución. Pero por defecto las placas traen 10 bits y el resultado que me va a dar una placa normal de las que usamos cuando yo haga mi conversión va a ser en 10 bits, o sea, en este rango de 0 a 1023. Para las placas que sí tienen mayor resolución, como esas que nombrábamos, la 0, la DUE y la MKR, que tienen los 12 bits, lo que vamos a usar va a ser Analog Read Resolution. Analog Read Resolutions, en el caso en que tengan que usarlo, sirve para aumentar la resolución del conversor analógico a digital. ¿Cómo se hace esto? Yo nada más llamo a esta función, Analog Read Resolution, ¿sí? Y le digo cuántos bits quiero. Si yo le digo 10, va a funcionar igual que las otras placas. Pero si estoy usando la DUE, la 0 o cualquiera de las MKR, voy a tener un conversor de 12 bits. En realidad lo que va a hacer es convertir los 12 bits, ¿sí? Los 12 bits me dan una cantidad de pasos igual a 4096. O sea, el rango de 0 a 4095. Entonces decíamos que con el Analog Read Resolution yo le voy a poder decir cuántos bits quiero de resolución. Ese valor de bits puede estar entre 1 y 32. Ey, pero dijimos que 12 bits era el valor de la resolución máxima de la DUE, la 0 y la familia MKR. Entonces, ¿por qué aceptan hasta 32? Esto es sencillo, ellos están abriendo el paraguas para que cuando en el futuro nosotros tengamos placas oficiales de Arduino que sean capaces de convertir un valor analógico a digital con mayor resolución que 12, nosotros no tengamos que cambiar nuestro código. O sea, hoy podríamos escribir un código que diga que le pida a la placa 16 bits de resolución y en cambio si nuestra placa es de 10 bits, nos va a devolver 10 bits, pero nos va a agregar ceros
a todos los valores, los bits más significativos. ¿Qué pasa cuando la placa es una de 12 bits? Cuando la placa tiene una resolución en su conversor de 12 bits y yo le pido 6, por ejemplo. Y bueno, me lo va a redondear al valor a 6 bits. Eso es todo lo que hace esta función. Acá en las notas se lo dice. Bueno, tienen un ejemplo como en todas las páginas de la referencia. Y acá en la página les dice cómo va a tratar cada uno de esos dos casos. Dice que si yo le pido menor resolución que la que tiene, los bits menos significativos se descartan. Y que si yo le pido más definición de la que puede ofrecerme el conversor, me va a agregar ceros adelante. Y nada más. Eso es todo lo que va a hacer. Bien, volvamos a nuestro Analog Read. Vamos con Analog Read. Teníamos estos pines, teníamos estas resoluciones y vamos a ver cómo se escribe. Bueno, la sintaxis es muy sencilla. Nosotros les vamos a decir, léeme el pin analógico, pin, tal número, ¿sí? Los pines se van a llamar A0, A1, A2, A3, A4, A5, por ejemplo, en la 1. ¿Está bien? Acá les va a decir cuáles son. En general tienen las placas Arduino, ya tienen los pines identificados con la serigrafía, así que no van a tener problemas en encontrarlos, ¿sí? Bueno, solamente le tenemos que dar el nombre al pin y esto me va a convertir. El valor que devuelve esta llamada a Analog Read va a ser un int. Recuerden que en Arduino el int tiene 16 bits, así que me alcanza perfectamente para hacer una conversión de 10 bits. No hay ningún problema. Este es un código de ejemplo. Simplemente está llamando a la función Analog Read, que va a leer el pin Analog Pin, que está definido acá arriba y que es el A3, ¿sí? Y inmediatamente se la tenemos que asignar a una variable, por supuesto. Porque, ¿qué hace esta función? Esta función, cuando yo la llamo, lee el pin y me deja, en este lugar que está marcado, me deja el valor que leyó. O sea, un valor de 0 a 1023, en los casos normales. Ese valor, si yo no lo asigno a algo, se pierde, por supuesto. Por eso lo tengo que asignar, como cuando leíamos un pin también digital, a menos que lo estuviéramos usando en un if, ¿sí? Simplemente para saber si hacer algo o no. Bueno, vamos a ver ahora Analog Reference. Recuerdan que yo les dije que iba a dividir un rango de tensiones, que cómo se hacía la conversión analógico a digital. Se dividía un rango de valores que en general en las placas que son de 5 volts es de 0 a 5 y en las placas que son de 3, que tienen alimentación de 3,3 volts es de 0 a 3,3. Ese rango de tensiones, esa cantidad de voltios, los 5 o los 3,3, se dividían en la cantidad de valores que se pueden lograr con una ADC de 10 bits, o sea, 1024. ¿Bien? Al dividir 5 entre 1024 nos quedaban 4,9 milivolt, que era la resolución que habíamos visto para placas de 5 volts, ¿sí? Lo interesante es que nosotros podemos hacer que la resolución sea mucho mejor. Hay una cosa que no podemos cambiar, que es la cantidad de bits del conversor análogo digital. Eso es algo que tiene el microprocesador, el microcontrolador, de manera desde que lo fabricaron. No hay forma de que nosotros variemos o superemos los 10 bits cuando tenemos una placa 1 que tiene un conversor, el micro tiene un conversor de 10 bits. La única forma que tenemos de obtener mayor resolución es achicar el rango de tensiones que va a ser dividido en los 1024 pedacitos. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, usando exactamente esta función, Analog Reference. Analog Reference lo que hace es configurar cuál va a ser la tensión de arriba del conversor. La tensión más baja va a ser 0 volts. La tensión más alta va a ser la que le seteemos con Analog Reference. ¿Cómo se setea esto? Bueno, fíjense, en las placas comunes esto tiene un montón de formas de configurar, dependiendo de cada placa, porque esto es muy dependiente del hardware que tengamos. Si estamos en placas, si estamos hablando de placas comunes como la 1, la Mega, la Leonardo, la Nano también, tiene la opción de decirle Analog Reference y pasarle este parámetro, Default. Default usa la tensión de alimentación, o sea que va a usar lo que veníamos hablando hasta ahora. 5 voltios para una placa que funciona con 5 volts y 3,3 volts para una placa que funciona con 3,3 volts. Si le decimos internal, va a usar una referencia que tiene internamente el microcontrolador. Esa es 1.1 volt
para placas con el ATmega 168 o el 328, que sería la 1 por ejemplo, y 2,56 para esta placa, la 32U4 o la ATmega 8, que ya no se está usando mucho. Después tiene la otra opción, internal 1,1. Esto es una referencia interna de 1,1 volt, solo para la mega, ¿sí? Internal 2,56, una referencia interna de 2,56 volts, solo para la mega. O externa. Esta es la opción más interesante, o que se va a adaptar más a su caso particular, porque es el voltaje que ustedes le puedan aplicar al pin ARREF externo. Ustedes van a conseguir una fuente muy estable de tensión, por ejemplo de 2 voltios, y si la inyectan en ARREF, en el pin ARREF, lo que va a hacer el ADC es tomar esa referencia como la tensión límite superior. ¿Está bien? Va a ir de 0 a 2 volt en este caso, en este ejemplo que les estoy dando. Pero ahí pueden ponerle cualquier voltaje que ustedes quieran, siempre que sea estable. Porque si es inestable, la conversión va a tener errores, por supuesto, porque la cantidad de intervalos en lo que voy a dividir el voltaje siempre va a ser la misma, 1024, pero el voltaje va a variar. La sintaxis es analog reference y el tipo de referencia que le quiero dar. Pueden usar cualquiera de las opciones de arriba, que son las que corresponden a su placa. Hay una nota que dice que no pongamos en el pin ARREF un voltaje menor a 0 volt o mayor a 5 volt. ¿Sí? Ese es el límite absoluto que tiene ese pin. ¿Está bien? Más allá de eso, lo que vamos a lograr es dañar el microcontrolador, haciendo que la placa sea prácticamente inservible. Además, aclaran acá, si vos estás usando una referencia externa y estás metiendo una tensión por el pin ARREF, entonces vos tenés que setear tenés que llamar a esta función analog reference con tipo external, ¿sí? Porque vas a estar usando una referencia externa, la que pusiste por tu pin, antes de llamar a analog read. ¿Por qué es esto? Porque si vos llamás a analog read antes de setear la referencia como externa, lo que va a hacer es internamente va a conectar la fuente de referencia interna con la externa. Y eso puede generar un corto, ¿sí? Para evitar este problema, que se puede dar sin que se den cuenta, se pueden haber olvidado de setear la referencia, el analog reference como externo antes de medir con analog read, lo que te dice es que podés meter un resistor de 5K en serie con el pin ARREF, ¿sí? Con el pin de la entrada. Entonces no va a haber un corto, obviamente no va a haber un corto. Pero también te dice que internamente hay un resistor de 32K conectado a la ref. Entonces eso va a formar un divisor de voltaje. Y entonces cuando vos metas 2,5 volt, al hacer el cálculo del divisor resistivo, esta es la fórmula del divisor resistivo, más los 2,5 volt que yo le estoy aplicando externo, me da que aproximadamente en ARREF internamente van a llegar 2,2 volt. No era lo que yo pensaba, sino este 2,2. Por este lado, entonces, esto es analog reference, o cómo podemos hacer que nuestro intervalo de valores que queremos muestrear sea más chico, por ejemplo, de 0 a 1 volt. Puede pasar que necesitemos solo de 0 a 1 volt, y en ese caso tendríamos una resolución mucho mayor. Vamos con la última función de esta categoría, que es analog write, ¿sí? Analog write no tiene nada que ver con analog read. Analog read se va a conectar, es una función que está relacionada con el conversor analógico a digital de adentro del microcontrolador. Analog write no tiene nada que ver con el conversor análogo a digital. ¿Qué hace analog write? Va a sacar un voltaje por las placas que tienen conversores digitales a analógico. Va a sacar una tensión real, la que nosotros le digamos. Por ejemplo, 2 volt, 2,1, 2,2, lo que sea. Esto suena raro, pero hay microcontroladores que tienen conversores de digital a analógico. Eso nos permite sacar voltajes que no sean solo binarios. No solo 0 y 5 volt, no solo 0 y 3, sino que podemos sacar 2,3, podemos sacar una onda de audio de baja frecuencia por ese pin, tranquilamente, que varíe continuamente entre 0 y 5 voltios.
no hay ningún problema con eso. Hay placas que son capaces de hacerlo. Para las placas que no lo son, por ejemplo la 1, la Nano, la Mega, las comunes, lo que hace Analog Write es sacar una señal PWM por un pin digital. ¿Está bien? Lo único que hace es eso. Eso nos puede servir, por ejemplo, como dice acá, para hacer que un LED se vea más brillante o menos brillante, porque el ojo no llega a distinguir los cambios tan rápidos en los que switchea ese pin, o para variar velocidad de motores, por supuesto, con un driver acorde al motor que queremos mover, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la lista de para cada placa qué pines pueden sacar señales PWM y a qué frecuencia la sacan, ¿sí? Acá hay una salvedad, para los pins 5 y 6 tienen otra frecuencia de PWM, ¿sí? Lo que ustedes van a variar con el valor que le dan al Analog Write es el duty cycle o el ciclo de trabajo de la señal PWM. Digamos, el tiempo dentro de cada uno de estos ciclos, a estas frecuencias, el tiempo que ese pin va a permanecer encendido con respecto al que va a estar apagado. ¿Ok? Bueno, acá tienen la lista para todas las placas, ¿sí? Y lo que nos dice es que, por ejemplo, la DUE, ¿sí? Además de tener pines que pueden sacar PWM, la DUE puede sacar una tensión, como les decía, por los conversores digitales analógicos. También las MKR-I0 que tienen un solo DAC, las DUE tienen dos DACs, ¿sí? Si ustedes usan uno de los pines de salida de estos, o sea, si usan con esta función Analog Write, si usan el pin DAC 0 o el pin DAC 1, lo que va a salir por esos pines va a ser una tensión analógica real. Si ustedes usan, por ejemplo, estábamos hablando de la DUE acá, si ustedes usan cualquier pin entre el 2 y el 13, les va a salir un PWM de 1000 Hz de frecuencia y el duty cycle se lo van a dar ustedes. No es necesario poner los pines como salida antes de llamar a Analog Write. Analog Write se encarga de eso, no hay ningún problema. Fíjense cómo es la sintaxis. Analog Write, le pasamos en qué pin queremos sacar nuestra tensión analógica y qué valor de nuestra tensión analógica. El pin va a ser el número de pin y la tensión analógica va a ser un valor entre 0, que es siempre apagado, y 255, que es siempre encendido. Entre esos valores va a haber, obviamente para los pines que son digitales, van a variar su duty cycle, y para los pines que son analógicos reales, en esas placas especiales, ustedes van a poder sacar una tensión que es una porción de la tensión de alimentación, ¿sí? Si la tensión máxima, si la tensión de alimentación de salida de los pines es 5 volt, ustedes tienen que dividir entre 255 y hacer el cálculo para saber qué número tienen que poner para sacar cierta tensión. Un par de notas y cuidados que hay que tener con esto es que, por ejemplo, los pines 5 y 6, que vamos para arriba, un segundo, ven que acá les dice que son especiales, que tienen otra frecuencia, les dice que interactúan con las funciones milis y delay, que ya las vamos a ver, y que pueden ser un poco inexactos, ¿sí? Puede ser que si yo le pongo, más que nada dice, cuando yo le estoy cargando valores al Analog Write, que son bajos, que son cercanos a 0, o sea, desde 0 a 10, por ejemplo. Puede ser que el 0, dice, no sea totalmente apagado, y puede ser que el 10 no sea realmente 10 de duty cycle, ¿está bien? Como con cualquiera de los otros pines. Solamente para tener en mente y para tener cuidado. No debe haber muchísima variación, pero si ustedes necesitan algo muy exacto, traten de no usar pines 5 y 6. Para los pines que con Analog Write, para los pines digitales que van a sacar una señal PWM, tengan siempre presente que lo que se puede hacer para obtener una señal analógica real o cuasi real es ponerle un filtro, ¿sí? Si ustedes ponen es una señal PWM, siempre está variando entre 0 y 1 lógico, o sea, entre 0 y 5 volts, 0 y 3,3 volts, lo que sea la placa. Entonces lo que pueden agregar es un filtrito, un pequeño filtro con un capacitor, una resistencia,
y ya tienen una señal analógica a la salida, porque ustedes van a estar filtrando una señal que está switcheada. Eso sería todo lo de esta sección de lectura y escritura analógica para placas Arduino. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejan acá en los comentarios, en la sección de comentarios del video. Y espero que les sea útil, espero que escriban lindo código y lo compartan. Nos vemos en el próximo video.